río, 3 ciudades, 1000 encuentros. FM, 3 ciudades, tu ribera musical. Así quedamos. Un programa hecho con lo que hay. Conversaciones trascendentales que no llevan a ningún lado. Encaminadas por Mónica Champredonde, una activista a contramano desde hace 3 vidas atrás. Carlos Pinto, licenciado en narrativas transmedia gastronómicas. Léase anécdotas de boliche. Ricardo Blota, un espíritu inquieto y curioso, tan perfeccionista que todavía no encontró la silla para hacer el programa. Así quedamos, un grupo de luminarias que no quiere encandilar. Un programa que busca el aplauso de las 3 ciudades y se pierde en la rotonda de 122. Así quedamos. Anda, aquí comienza Así Quedamos. Muy buenas noches, bienvenido Cabe Solás. Bienvenidos. Y muy bienvenido Cobunco. ¡Ah! Tenemos invitado especial hoy. Sí, invitado crónico casi. Para hablar de un temón, vamos a hablar hoy de cannabis sin humo. O sea, sin verso, sin chamullo. Un tema muy pedido por la audiencia. Vamos a contarle al público nuestras vías de comunicación para que nos manden sus mensajes, comentarios sobre el tema. Estamos en 3 ciudades FM y se pueden comunicar a través de YouTube en 3 ciudades FM, al WhatsApp 221-673-2861 y también por Instagram, que es la misma dirección, @3 ciudades FM. Muy bien. Vamos a mandar un saludito a Ricardo Blota y a Carlos Pinto, que hoy se han borrado, ausentes con aviso. No sé si los voy a dejar regresar, porque me encuentro muy cómoda con mis nuevos compañeros de equipo. No creo que quieran volver, están domando ballenas por allá. No, difícilmente quieran volver. Bueno, hoy vamos a hablar, como le decíamos, de cannabis. Vamos en esta primera parte, a preguntarle a Cobunco, que es el hijo del profesor Daniel Loza, que si no lo conocen, hoy lo van a conocer, porque en el último bloque vamos a hablar largo y tendido sobre él y le vamos a dedicar el programa. Por supuesto. Me hacen descarchar los huesos. De emoción. Bien merecido homenaje. Muy merecido. A través de Cobunco, que es su hijo, lo vamos a conocer mejor y te vamos a hacer un montón de preguntas, porque aparte de que haces el personaje de Charly García, con el cual te conoce todo el mundo, medio planeta, también te has dedicado mucho a ayudarlo a él con esto y a difundir y a educar y demás. Así que bueno, vamos a empezar conversando lo que nosotros sepamos, que estuvimos hablando el otro día, sobre qué nos pasaba a nosotros cuando éramos jóvenes en relación a este tema, ¿no? La generación X o los baby boomers como Carlitos, ¿qué nos decían, qué creíamos, qué sabíamos, ¿no? Cuando éramos pibes de 14, 16. Cuidado, nene, no te dejes poner nada en el vaso, por ejemplo. Teníamos mucho miedo las chicas, sí, que en el boliche nos pongan algo en la copa. ¿Qué sabíamos? No sabíamos nada. Nada. Lo único que sabíamos era lo que podíamos llegar a ver en los sábados continuados, claro, que eran los cines, que entrabas a las 2 de la tarde y salías a las 9 de la noche, claro, que en las películas había alguien que fumaba y hacía cualquier cosa. Era la única cosa que se comentaba también, porque ahora hay como una apertura al diálogo, a comentar un montón de cosas, incluso temas sexuales. Sí, yo ¿no? me acuerdo de una película de carreras, ¿cómo no me acuerdo el nombre? Enrique Carreras, que hablaba de una muerte por sobredosis de marihuana. Claro. Cosa que no debe existir, calculo. No, mi viejo siempre decía que es la única droga que no tiene ningún muerto. Claro. Ah, sí, decía,
tipo que estaba cargando un avión con 15 toneladas Claro, y se le cayó encima y cayó, la aplastó. Pero, claro, Claro. sí. Bueno, pero en ese momento había un montón de dudas, todos los temas eran tabú. Ujú. Cómo hacer una sopa era tabú, todo era tabú. Claro. ¿Viste? El sexo ni te digo. No, todo, claro. Todo era Ujú. todo muy a esconderse. Por adivinación. Sí, además Claro. que uno no podía hablar con los no podía hablar con mamá ni con papá de los temas. O sea, Ni con los docentes. Ni con los docentes, no podía hablar ni con ningún referente adulto. Era lo que sabía por el entorno del barrio, no sé, o de los amigos del club. Y no había en ese momento nada de redes ni ninguna cosa. Y bueno, igual creo que te confundías. Ahora menos en ese sería, momento, claro, ahora hay mucho sí, en redes ¿no? y quizás Sí. es peor, ¿no? Sí. ¿Y cómo somos ahora con nuestros hijos, hijas? Vos tenés hijos, Y yo también, tengo vos hijos también. chicos y el tema es abierto. O sea, con cualquier inquietud de que los chicos se presenten, uno abre el tema y habla. Habla con los elementos que tiene, con las herramientas que uno Claro, tiene. porque hay que saber, ¿no? Para Tampoco hablar. uno es un erudito del tema, o sea, Claro. Pero bueno, abrimos el tema Pero y... si no te informás, por ahí corres el riesgo de estar transmitiendo cosas erróneas. Sí, pero ya con el hecho de que ellos tengan la confianza suficiente como para acercarse y venir a preguntar, Eso es lo fundamental. después si no sabemos lo averiguamos juntos. Pero Tal Claro, cual, claro. sí. Pero todavía hay hogares que te reprimen, ¿no? No vengas con esas cosas, en la Obvio, mesa no se más habla vale. de eso. Y hay un montón de, hay un montón de estructuras. El tema es cuando vayas a buscar información, que la información sea saludable. ¿no? Claro, tal cual. Porque te puede pasar con cualquier cosa, querés averiguar sobre una ley y en internet te aparece cualquier cosa, averiguás, tengo una ampolla y te vas a morir mañana. Claro, tal cual. Sí, ¿O no? sí. Más con la inteligencia artificial, Claro, que sí, se arman sí, unos sí, bollos sí. tremendos. Así que Con la ilusión, si vos consultás cosas en inteligencia artificial, te da la ilusión que estás hablando con una persona súper empática, que te da la razón en todo. No. Y a mí me dijeron el otro día que trate bien al chat GPT porque se ofende. No, se ofende y te trato empieza a re tirar bien. verdura y te dice Sí, mentiras. ¿Es verdad eso? No sé. No sé, ni lo intenté. estamos en problemas, pues Sí. si empieza a tener sentimientos humanos, estamos en problemas. Tal cual. Lo que sí era muy distinto en esa época es que se podía jugar a las escondidas. Ahora Ajá. hay cámaras por todos lados, todo Claro. el mundo te registra. Sí, todo el es mundo, verdad, estamos vigilados, sí, sí. hasta tu compañerito de la escuela de modo extorsivo te sacaba una foto y se la mandaba a tu mamá y sonaste. ¿Sabés lo que pasa con un no se puede ir a buscar? ¿Viste cuando se te caía la pelota en la casa no se puede ir a buscar la pelota? A oculto. O sea, antes Claro. uno trepaba a la pared y iba a Ah, claro. pero quedás escrachado. El alambrado. Sí. Yo el otro día, anteayer, tiré una pelota por arriba de una pelotita de ping-pong y casi me tiro a buscarla, pero me Claro, da quedás miedito. escrachado. Claro. El otro día, el profe Loza, marihuana libre. Intrusos. intruso. Tenemos intrusos. Nada que ver, pero estábamos en la puerta de la bicicletería y deja las cubiertas y nosotros con la cubierta tirábamos a un palo que tiene el cartel de la bicicletería en Bocar y quedás preso de esa imagen porque el tipo tiene una camarita en la puerta. Pero ¿a qué viene eso? A que ahora es muy distinto la información Claro. que había, la comunicación que había, la manera Más de vivir la transparente, vida. más directa. Claro, se podía jugar a las escondidas si querés, o hacer trampa o travesuras, lo que te llevaba también a tener un montón de problemas, ¿no? Claro. Eh, Y estar solo después. Porque ahora con el Claro. tema de estar, el miedo a estar expuesto, por ahí evitas arriesgarte a mandarte una macana con Obvio. este tipo de cosas que, como todo, como toda herramienta, ¿no? Ujú. El cannabis es una planta, puede ser una medicina o un martillo lo podés usar para construir o para destruir. Como todo en Depende de fitoterapia, cómo ¿no? utilices todo. Según la dosis, según la manera, según para qué, según Según cómo cuándo. esté tratada. Y según la persona. Y claro, Claro. Cuando todo se vuelve comercio, es un tema. Cobunco, En esto y en todo. antes la curaban con Camexane, pasaban esas cosas también. El Era- tratamiento, decís, de la planta. Claro, el tratamiento de la planta era terrible. Se fumaban cosas que estaban muy Bueno, maltratadas. Bueno, es que ahora pasa con el tabaco también. Claro. Y pasa también con Monsanto, con las verduras que come. Tampoco eso. Sí, o el sabemos trigo qué come. transgénico. Claro, hay un Sí. montón de cosas que creemos que pasan en. Claro, pero en por un ahí era solo más punto. peligroso el Gamexane que le ponían para matar los bichos a la planta que la planta la en propia sí. planta. Que
Claro, no, sí, eso seguro. O decís por Sí, no sí, estar sí, sí. regulada. No, Claro, no. no está regulado. Que en realidad por ahí el tabaco es menos dañino que todos los componentes que le ponen al tabaco. Por supuesto, claro. ¿no? O sea, no sabíamos nada y ahora capaz tampoco, pero con nuestros hijos e hijas hablamos. Sí. Y yo creo que es un paso adelante eso. Lo- El poder hablar. Por lo menos va a haber en el entorno, en un familiar o un padre de un amiguito que se presta, o la madre de alguien que tiene el oído y la forma de comunicarse con un niño que antes el niño no sabía a quién recurrir, Sí. era muy distinto. Sí, no sabía y no quería también. Había Claro, una y no quería resistencia hablar, desde claro. los adultos a ciertos temas que de eso no se habla, eso, como dice Serrat, eso no se mira, eso no se toca, mira, claro. ¿no? Y había otra resistencia. Entonces, cuando no hay información, el problema... No hay formación. Claro. El miedo, claro. No, y hay experimentación. O sea, si vos querés saber cuál es el resultado Es más arriesgado. y nadie te claro. dice, claro, entonces... Es más arriesgado. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Ujú. Sí, Bien. sí. ¿Querés decirnos algo más? No, sí, también quería ir un poquito más para atrás, Ajá. porque en las farmacias antes se hacían ese tipo de cosas, o sea, se hacían los preparados con cannabis y se hacían también con cocaína, con el tema Sí. odontológico, con algunas cosas así, y eso yo fui no hace mucho a Navarro y hay una farmacia que todavía conserva algunas cosas, creo que acá en Diagonal 80 hay una. Sí, también, Gato. Y claro, son un montón de cosas que volvemos a lo mismo. Con el buen uso, con quien sepa manejar las cosas, y son súper buenas para la salud. Como en el caso del entrevistado que vamos a tener en el tercer o cuarto Tal bloque, ¿no? Sí. El doctor, no me acuerdo Una el apellido ahora. eminencia. Marcelo Morante. Lo conoces señor. también. Sí, Bueno, sí. genial. Eminencia. Total. Eminencia, un gran defensor, aparte. Sí, y aparte estaba mirando un poquito en internet sobre su historia, ahora le vamos a preguntar, pero como que terminó en Canadá, que fue para una cosa y se encontró con que se terminó especializando en esto. Tal cual. Pero esto es lo interesante. Hablábamos de los músicos en los 80 que había que jugársela, ¿no? Y en los 70. Claro. Y Marcelo fue uno de los que se la jugó en el momento en el que Claro. arrancó. En base al conocimiento y a la investigación. Claro, hablar de Claro. cannabis era... ¿viste? Era una revolución. Tal cual, ya está. Claro. Este tipo, Solo los artistas estaban hablando por ahí de manera así masiva, ¿no? Claro, se lo veía, pero que aparezca un tipo como Marcelo, médico, profesor, y asusta, y la primera actitud que tiene la sociedad, hay que mandarlo a allanar. Claro. ¿Viste? Entonces, Claro. funciona Bueno, a así. Loza le Claro. pasa. Claro, A bueno, Loza termina Loza preso. termina pasando eso. Claro. Sí. Acá en La Plata. Estamos hablando de dos personalidades de La Plata, no de gente que vive lejos. No, claro. Y que no conocemos. Seguimos en Aquí Quedamos. Un programa hecho con lo que hay. Hoy lo que hay es Cabezolas y Cobusco. Tal cual. Que no es poco, Loza, señora Cicerón. que no es No, poco. no es poco. Y, bueno, por ¿eh? supuesto yo estoy de titular, ¿sí? De premium, nos faltan los visitantes de la ballena, pero premium. Vamos a preguntarle un poco a Cobunco sobre cannabis y la cultura representada por los artistas, ¿no? ¿Cómo es el recorrido? Porque creo que cuando nosotros éramos jóvenes, como arrancamos a hablar, los artistas ya hablaban de marihuana, María Juana. Y claro, es que en realidad en todos lados funcionaban ciertas cosas. El rapeo, funcionaban un montón de situaciones. De hecho, Freud, un montón de grandes personajes de la historia universal incursionaban en un montón de cosas, hongos, plantas, Ujú. de todo. Y a partir creo que de los Beatles y toda esa época psicodélica de Claro, los 60, empezó a haber como más curiosidad, Ujú. ¿no? Y acá la situación estaba, sobre todo en los 60 y 70, estaba tan complicada y había tanta tensión que no lo justifico en absoluto, pero había una necesidad, digamos, de evadirse y de curiosear.
porque veías tipos tan exitosos como los Beatles haciendo cosas súper psicodélicas, Sí. ¿no? Sí, hoy leí que fueron a saludar a la reina colocados, decía. Pero Que claro, como una manera de desafiar. Lucy the Sky with Diamonds, o sea, LSD, había un montón de cuestiones que sugerían un montón de cosas. Que para la época era todo experimental, todo, absolutamente. Que se asocia con la una creatividad. Claro, pero fíjate cómo se enfoca en el artista, que el artista siempre es el que pasa el mensaje apolítico, digamos. Todo es política, pero es como que el que más se Rebelde. queja, el que más, claro, el que más El que está por abre ese lado. caminos. Exactamente. El que instala temas. Claro, el más Sí, el que despachatado. incomoda. El que Claro. incomoda. Entonces Aquí presente. se enfocó. Quiero mi abogado. Se empezó a enfocar por ahí, ¿viste? El Claro. artista era el escultor y ahora resulta que los médicos no, los abogados no, los choferes no. Sí, el políticamente incorrecto. Claro, y hubo, ahí eso es como hoy estábamos charlando algo parecido, eso generó comunicarse pero con códigos, ¿no? A buscar una manera de feminizar el tema de la droga, cualquiera sea, Ujú. el cannabis por ahí un poco más, porque en ese momento tampoco ¿Cómo era que tenía- feminizar? Claro, se ver. personalizaban una mujer Ah. con el amor que se Es le verdad. estaba hablando. Como Claro. escuchábamos el tema recién Claro, de los tal Beatles. cual, se dedicaba Bueno, ya lo dijo a escondidas. ya lo dijo el conocido Capusotto. Están hablando del faso. Claro, tal cual. Claro. Bueno, ¿ves? Cuando habla un artista y dice una cosa así, por ahí está hablando realmente de una mujer, pero Claro. está hablando del faso, porque se lo adjudican directamente, sobre todo a los músicos. No, y además esa forma de ser compinche con el que entendía, Claro. Capusotto representa eso, al compinche, Tal cual. el que está cazando lo que está diciendo el artista. Tal cual, pero era, o sea, me pareció más allá del objeto que me impulsaba eso, que era una época en la que estaba todo cuestionado. Claro. El plan era ser disruptivo, buscarle la otra manera de decir las cosas. Porque- Cortázar escribía en el medio de la página con una silueta de mujer, por ejemplo. Claro. ¿no? Porque se había buscaba otra declarado manera. la guerra contra las drogas desde Estados Unidos. Sí, te cuento más o menos, ya no fui por otra generación para atrás, pero en realidad cuando llegan acá los jesuitas, por ejemplo, tenían que tener un mercado negro. Esto funciona así, en todos lados. Y estaban entre el tabaco y la marihuana. Optaron por la marihuana porque con el tabaco no perdían la conciencia, Claro, no exacto. los alteraba y podían seguir trabajando. Claro, una conciencia no alterada. Claro. Y aparte era mucho más tentador la marihuana que el tabaco. Entonces se empezó a abrir ahí todo un juego. El cannabis viene de África. En Estados Unidos siempre hubo esa cuestión racista. Entonces con el sur se decía que los negros cultivaban, se autocuraban, porque no tenían acceso a nada, no que pagaban idioma. Un paréntesis, hay que decir los afros. Por otro tema. Bien, tenés razón. Sí, es verdad. Lo dije porque me pareció era Por más fácil inercia. entenderse. Sí. Pero bueno, sí. La mayoría te va a entender más fácil, Tal pero cual. bueno. Hay que como que cambiar esas cosas también. Igual a mí me encanta toda esa. Yo me siento negro, lo voy a decir con el nombre que me gusta a mí, que me digan así, más allá de una cuestión de aspecto. Bueno, y venían con otra cultura y se generaban su propia medicina, y todo eso empezó a. Porque es parte generar del otro- conocimiento de la fitoterapia. Claro, pero eso está en todos lados. El hinojo tiene propiedades, la Claro. papa tiene propiedades, La manzanilla, sí. el jengibre tiene propiedades. Ujú. Casi todos los medicamentos, si te pones a ver cómo están compuestos, son Verduras. son productos envueltos en caramelo que vienen de una planta. Claro, O sea, no es claro. que- Sí. Así que De una planta o de un animal a veces también. Algunos venenos. no tuve el gusto. Veneno sí, no, estaba hablando de medicamentos, te agradezco. No, pero hay venenos que se de serpiente, de víbora, no sé. Que se Cancelame. usan también para. Cancelame el turno con la chica, ¿de dónde?
Cambiame el ginecólogo. Claro. Había leído también que en China hace 4.800 años que se utilizan medicina cannabis sativa, porque hay creo que 700... Es tan amplia la variedad, claro. Es tan amplia la variedad como la cantidad de patologías que atiende. ¿Tenemos una variedad acá? ¿El quinto elemento no es una variedad? Sí, señora. El quinto elemento es una creación. El quinto elemento, y tenemos las dos cepa argentina terapéutica 1 y 2, que son las de los chicos del Jardín del Unicornio. Los amo. Grandes guerreros. Vamos a hablar de eso en el último bloque más largo y tendido. Sí, así nos contás bien todo. Sí. Ahí sí, que son autóctonas. ¿Y la cepa, el quinto elemento, tiene algo que ver con tu papá? Claro, fue un invento de él, es un delirio. Voy a decir solamente esto, después lo ampliamos, pero es una maravilla que un indigente, porque prácticamente que arreglaba heladeras y lavarropas del barrio El Mondongo de La Plata. Pero tenía una formación universitaria también. Haya ¿No? generado las ¿No era cosas que profesor hizo. de matemática? No. Leí eso. Era técnico electrónico y tenía. Pero era muy curioso. Ajá. Claro, muy curioso. Y intuitivo, me imagino también. Y la necesidad es el puntapié. ¿Qué fue al industrial? Claro. Sí, chiflado total, que se ponía a experimentar. Él fue uno de los componentes de los lavarropas Marva, Sí, los lavarropas claro. horizontales. Ajá. Bueno, se iba a dar seminarios a Brasil y eso, porque fue parte del equipo que los inventó, claro. ¿Y tenía también una beta artística o no? Todo era arte. Claro. Es que, claro, ves como lo orientamos, todo es arte, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas que si se hacen bien es arte. Sí. Ahora no vamos a definir qué es el arte, pero sí. Claro. Perdón, me quedé con esto. ¿Cómo llega él a descubrir la cepa? ¿Cómo se descubre una cepa? No la va creando, va componiendo con distintas Sí, cepas. genéticamente, claro. Claro, sí, es un universo, el cannabis si lo tratás con cuidado y con respeto y entendés que salva vidas, ¿no? Y que no solamente te da calidad de vida, te da calidad de muerte también en muchos casos, porque reemplaza la morfina. Claro. Nada más que con la morfina, Uh-huh. vos estás desconectado de tu entorno, y con el cannabis no. Uh-huh. Y el efecto es similar, exactamente claro. el mismo. O sea, el cannabis, si se trata con cuidado, con respeto, y escuchás testimonios de gente, porque la gente generalmente, sobre todo en el aspecto medicinal, llega al cannabis como antes podía llegar un curandero, porque ya la medicina tradicional no hizo efecto, no le encuentran la vuelta. Claro. Entonces van a buscar que te curen el empacho, bueno, más o menos así, y se ponen a experimentar con otro montón de Uh-huh. cosas. Y esa persona está desahuciada. Y si a esa persona le das calidad de vida o le das calidad de muerte, le reducís el dolor, lo pones en contacto, le cambiás el ánimo, lo ayudás a descansar, ¿no? Imagínate que estás una noche con un dolor de muelas que no dormiste y Sí. el otro día estás así. Bueno, pasa Hay gente que, ni te digo. con los autistas, pasa. Claro, por eso. Que no descansan Y ni no ellos ni pueden la dormir. familia. Claro. Y no es solamente vos le das por ahí, una persona toma aceite en la familia, pero todo el entorno. Claro. Cambia la calidad Se cura de el vida. entorno, claro. Claro, se cura el entorno también. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, la finalidad de la medicina. Uh-huh. Claro, tal cual. Pero, como digo siempre, nunca falta alguien que sobra. Y siempre está el pícaro que le pone más agua al jugo TAC y te Claro. lo quiere vender, ¿no? Y que te Vamos hace- a consultarle eso a Marcelo. Claro, Cómo claro. diferenciar un buen aceite de uno trucho. Después Sí. también nos vas a contar vos que sabes de Sí, eso. creo que hay una frase que dice que hay gente que sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada, porque en realidad le ponen precio a la vida de alguien, Ujú. digamos, Claro. por comerciar. Claro. Y ahí es donde se empiezan a desvirtuar un montón de cosas y donde la gente te dice, droga, y sí. Yo no tengo presente ningún texto así de algún autor que haya escrito sobre marihuana, así como sí sabemos que hay un montón de grupos musicales, como Bob Marley, no sé, muchos. Sí. No sé autores que hayan escrito sobre eso, pero sí he visto películas. Una en Canábicas. particular, una en particular que me gustó mucho, que la recomiendo, que se llama El Jardín de la Alegría, que es una película del año 2000,
que se puede ver en YouTube. Ujú. Y hay otra que es legendaria película, de las primeras que ha habido sobre este tema, de 1936, Reefer Madness se llama, Locura por la marihuana. Es conocidísima. No la vi. Y hay un montón más. Pero bueno, parece que esa es la primera de todas. Sí, la de Enrique Carrera yo no la recomiendo. Casi siempre estaba adjudicado al villano. Claro. Ah, mira. O al villano o al payaso, está como se llama este de la máscara. Sí, sí. El Guasón. No. Ah. Ay, no me sale. Que. Jim ya me Carrey. acordás, Jim Carrey en La Máscara. No, uno que te asusta, uno que tiene una Que es una cara larga, claro, sí, no sí. sé el nombre. Scream, Y ¿no? fuma, claro. Y fuma y se les tira la cara. O por el lado ridículo o el malo. Ujú. ¿no? Mira, esta del Jardín de la Alegría es preciosa, es una señora que queda viuda, que ella cultivaba orquídeas y de repente para salir de la miseria, porque al que enviudar se le empezó a complicar, se pone a sembrar marihuana. Y es muy graciosa la película, es muy linda. No la vi, ¿No la viste? no Es la vi, muy no la vi. divertida, preciosa. No la vi. Hay un montón de cosas, pero casi siempre terminan orientando para ese lado. Y me parece que eso inhibe el acceso de mucha gente porque dice, esto es malo. Claro. Alimenta, Entonces, claro. Y por ahí esa persona tiene realmente un problema y por ahí el cannabis puede resolvérselo, pero no, marihuana. Claro, no. siempre hay intereses ocultos o no tan ocultos en distanciar de este tipo de conocimientos, ¿no? Tal cual. Imagínate lo que le pasaría a los laboratorios si vos vas al fondo de tu casa, agarrás jengibre, agarrás rabanito y te hiciste un jarabe para la tos. Claro. Claro. ¿No? Pero si una persona se quiere matar, se toma un frasco de pastilla, no se fuma 14 por. No es imposible, aparte te vas a dormir. Ese es el problema. Claro. El problema es ese, que en Y realidad... las pastillas no están prohibidas. En realidad agarrás un ansiolítico que te da la abuela porque no podés dormir y no Claro. sabe ni qué es, ni cómo te va a hacer, y por ahí hasta sos alérgico, y te puede hacer mal. Y la marihuana nunca mató a nadie, eso es verdad. Claro, eso es verdad. Ojo, eso no quita que... Sí, respirar humo no debe ser nada bueno. eso no quita que, Claro, pero ningún humo. Un besbué, 3 veces surto, un vaso de whisky está bien, ya 2 bidones. Ya Claro, te como va, claro. todo, como todo. todas las cosas. Sí, sí, ni como hablar. todo, sí. Sí. Para tener problemas, hay un montón de vicios silenciosos como el juego, que ahora lo promocionan por todos lados, y que no perdés la conciencia ni la estabilidad, pero perdés la familia. Mirá, hay un multimillonario que hace propaganda. Por eso. El Dibu Martínez, que es el referente de todos los niños. Por eso. Y el tipo no necesita plata. Yo creo que con toda la que ganó, millones y No, millones yo- de dólares. Y el tipo promociona una página que está acá en los teléfonos. Jugamos con esto. Lo tenemos al alcance de la mano. Los Una- chicos una lo tienen. página ¿Te parece De inofensivo? juegos, claro. De juegos y juegos. apuestas. Claro. De apuesta. De Y la apuestas. ludopatía Claro. es súper complicada. Claro. Sí. Hay un montón de cosas que parecen inofensivas que están estimuladas. De hecho, yo fumo cigarrillos de tabaco porque en ese momento, si no fumaba cigarrillos, eras un tonto. Un tonto, Y claro. tenía la publicidad Era de mucho más Camel, canchero, Y sí. claro, y la publicidad de Marlboro en las Ferrari, Claro. en el primer mundo. Y creo que Claro, hasta la el Papa masculinidad fumaba. del éxito se Claro. asocia con conceptos que inmediatamente Y- te apropias y fumás. Tal cual. Bueno, y con el juego pasa algo parecido y sin embargo está estigmatizado el cannabis, que por ahí lo máximo que te puede llegar a hacer si cruzas una avenida. Por ahí te lleva puesto un camión. Claro, por ahí eso, ¿no? Claro. Me puede pasar dormido también. Pero, Así que como todo hay que informarse. Informarse y formarse para Yo tomar acabo de postura. romper una copa y no fumé nada recién. No, Te hoy no hago- sé qué te pasa. Hoy no Hoy le anda, estás especial. Hoy estás muy especial, no le Cabel. anda, no le anda el Waze. Hoy está- Pero muy bien, continuamos nosotros entonces hablando ahora sobre cannabis medicinal y cannabis recreativo. Ajá. O sea, las dos grandes diferencias, tengo entendido, Y las dos- en el uso. El que no te cura Claro, te entretiene. el antagonismo es tremendo. Sí, a ver, el cannabis, esto lo va a decir mucho mejor que yo Marcelo, más técnicamente, pero el cannabis tiene un componente que es el psicoactivo, que es el THC, que es... El psicoactivo. Señor, el THC, que es tremendo, es el más odiado del universo. Pero ese THC se dispara dependiendo de la temperatura a la que vos
utilices o sometas al cannabis, ¿sí? Y la distancia a la que estés, porque si vos prendes algo acá, acá estoy haciendo para los que estás hablando están escuchando por la del cannabis del recreativo. Claro. Okay. Si lo tenés acá, seguramente a los 300 y pico de grados que se hace una ignición, te va a pegar en la cabeza. Viste que en los chinos, hoy comentabas eso, que estaban esas pipas largas de opio y esas cuestiones. Se va enfriando en el recorrido. Claro, hay un montón de cosas que depende, volvemos a lo mismo, del uso y de la manera, de ese tipo de detalles, entre comillas. De los usos y costumbres. Claro, que hacen al buen uso de cualquier cosa. Claro, exactamente. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando apareció el tema del HIV, se le recomendaba a los pacientes que ya estaban complicados el uso de cannabis, como se dice recreativo, que fumen cannabis, porque tampoco había muchas maneras de utilizarlo ni de dosificarlo y se desconocían un montón de cosas. ¿Pero para qué? ¿Para el dolor? Inhibir el dolor. Tal cual. O como una opiácea. Pero es un analgésico bárbaro. Claro. Como te decía recién. Claro. O sea, puede reemplazar tranquilamente la morfina, ¿no? Uh-huh. Entonces se recomendaba muchísimo más eso de fumón, digamos. O sea, para que lo fumen, porque no había tampoco muchos mecanismos para llegar. En esa época el aceite no circulaba, se desconocía. ¿Se desconocía? Se interrumpió. O sea, la gente que sí trajo las cosas de África es como un montón de cosas que... Una interrupción. Sí, ya se había descubierto. Una época oscura. Claro, entonces... Oscurantismo. No pasó... de generación en generación. Claro, transgeneracionalmente y se fue perdiendo, no quedaron tampoco... Pero ellos sí, se destruyeron. Ancestros africanos usaban el aceite de cannabis. Claro que sí, de un montón de formas. No hay mucho registro porque obviamente se encargaron de destruir absolutamente todo lo que pudieron, ¿no? Así que... Pero sí, hay montones de maneras. Hay hasta supositorios de cannabis. Ajá. Hay ungüentos. Hay 1000 formas. Sí, las cremas son bárbaras también. Las cremas para los dolores musculares son espectaculares. Los ungüentos dermatológicamente son increíbles. Sí. Increíbles. Yo he visto gente que se quemó por querer prender el fuego del asado tirándole alcohol, pero quemado, quemadura y que no le haya quedado ni un rastro. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. Ahora hay una marca de crema con CBD y no sé qué. Hay un montón de cremas con CBD. Claro, pero el tema es que lo usan como si fuese el ratizalil, ponele, o el ungüento ese para caballos. La piel es el órgano más grande que tenemos. Uh-huh. Y la piel también absorbe. Claro. ¿No? Claro. Entonces, no hace falta solamente fumar para tener una sobredosis. Vos todos los días te pones porque te duele la espalda y en vez de ir al traumatólogo, que es lo que hacemos con los dolores de artrosis, artritis. Claro, y también pues le estás metiendo medicamento al cuerpo. Claro. No es solamente fumar. El tema es que en ese momento lo único prácticamente que se conocía y la manera más fácil, porque el aceite no tiene olor. Claro, pero volvemos a lo mismo de siempre. O sea, no es solamente que uno le está metiendo la marihuana o el cannabis, la crema, sino cualquier crema tiene un montón de químicos y claro, al cuerpo le metimos un montón de cosas. Y no sabes qué tiene. Claro, pero eso Vos sabés cómo pasa se nada, hace. no está demonizado. Y quizá, claro, lo que quiere decir es que por ahí es peor, otra cosa. Mucho peor. Claro. Sí. Pero hay como mucho foco. Hay una inquina, hay una inquina, pero nadie lee los sobredimensionada con el cannabis. Lo cual no quiere decir que no pueda tener efectos súper adversos y súper negativos y súper destructivos utilizado de mal modo. Ni hablar, yo soy mortalmente alérgico al durazno, es mi kriptonita. Y la gente piensa que... El durazno es maravilloso. Es ridículo eso. Claro. Yo me tengo que ir corriendo de todos los cumpleaños porque siento que... Torta de durazno cualquiera me está atacando porque me quiere dar un beso. Uh-huh. Claro. Todos los cuerpos van a tener reacciones distintas. Y ni hablar, sobre todo, si le agregás la parte psicológica que cada uno arrastra. Es como el borracho nostálgico, el borracho violento, el borracho... Porque todo este tipo de cosas son desinhibidores. Claro. Y te encontrás con un aspecto propio que no sabías. Que estabas no queriendo decir y hacer. Sí, yo me parece que viene más por ese lado.
Hay un montón de cosas para ver. Sí, hay un montón de cosas para ver. Pero Claro, no como existe que- el mismo énfasis así en descalificar al alcohol. No existe el mismo énfasis. No, y aparte hay otros vicios que no te hacen perder la conciencia, aparentemente, como En el cigarrillo y apariencia. el juego, y Claro. hay otro montón de cosas. El trabajo mismo puede ser Es- El adictivo, trabajo mismo ni Claro hablar, que sí, claro. claro que sí. siempre es algo maravillosamente bueno supuestamente y por ahí no. Sí, el estrés que hoy vivimos Hay- y toda la medicación que se toma a partir del estrés ¿Sí? no tiene nada que ver la marihuana. No, Claro. claro. Hay gente que su ansiolítico es: me rayé, me voy a manejar. Sí, Claro. ¿No? Sí. Que cada uno tiene. Hay cosas que se te disparan y hay cosas que se no. van a Bahía Claro. Blanca y vuelven, es Sin verdad. embargo, claro, mucha gente le da a la abuela una pastillita para dormir que no sabe ni qué tiene y Sí. no sabe ni para dónde se le puede disparar también, Claro, ¿no? Y no importa, porque es legal, Ujú. digamos. claro, sí, totalmente. O sea, podés Sí, estar o fuera- sea que no seamos tan ingenuos ni tan inocentes y estudiemos, averigüemos, prestemos Tal- atención Tal cual. y elijamos, porque Ujú. es una manera de ejercer libertad. Tal cual, yo creo que la parte más importante de la educación es tener esas herramientas y no indicar qué hay que hacer. Hay que indicar Exacto. qué no hay que hacer. ¿No? Si vas a hacer cualquier cosa, como ir a natación, la primera vez tenés un guía, un instructor, alguien que te va a sacar o no, tenés un montón de situaciones. De la misma manera, cualquier cosa que vayan a hacer con el cuerpo, hasta un tatuaje, Tomárselo en serio. hay que Sí. tomarse en serio, hay Ujú. que Y por ahí tomárselo en serio es cuestionar a lo que te haya indicado el médico inclusive, porque a mí me indicaron algo para el colesterol, yo no estaba convencida, me fui a consultar a otros y me dijeron no tenés que tomar eso Ni en porque pedo, claro. van a ser mucho más los perjuicios que los beneficios. Tal cual, la amoxicilina salva al 99% de la gente. Ahora, Y hay si gente sos del alérgica. 1%, Claro, sonaste. claro. ¿No? Es como- Mucho ojo, mucha atención, entonces sí, Ujú. es verdad. Seguimos en Aquí Quedamos con Cobunco y con el Cabe Solas y Maxi Solís en los controles, hablando de marihuana sin humo. Y hemos conseguido que el doctor Marcelo Morante acceda a darnos una entrevista e ilustrarnos desde el punto de vista científico con toda su experiencia extraordinaria sobre el tema. Marcelo Morante es médico internista especializado en dolor. Buenas noches, Marcelo, ¿estás ahí? Sí, lo escucho, un gusto saludarlos. Hola, Ahí ¿cómo está. estás? Hola Marcelo. Te escucho bastante bajito, ahora voy a subir Sí. un poquito. Hola, Marce, le faltó a Moni un título de nobleza que es excelente persona. Ese es el gran título de nobleza de Marcelo. Bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Gaucho? ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bueno, Marcelo, sabemos que sos médico internista especializado en dolor y también que tomaste contacto con este tema del cannabis en Canadá, ¿puede ser? Sí, en 2014 no había en nuestra Facultad de Medicina de La Plata, bueno, forma de capacitarse, así que de alguna forma pedí una votación a Canadá para ver si podía traer un método de enseñanza en nuestra facultad y bueno, y la verdad que fue todo un desafío poder tratar de adaptar una realidad canadiense a lo que estaba pasando en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? No, claramente que las luchas sociales tenían otros procesos, o sea, tenían cosas en común, una sustancia prohibida, con una mirada del Estado muy particular. Allí todo había sido a través de procesos judicializados, donde, bueno, pacientes habían logrado acceder, pero aquí en Argentina había un escenario social totalmente diferente, muy comprometido, bueno, la sociedad civil organizada había ya hecho un camino más interesante que canadiense, que lo tenía ubicado en la ciencia y en la industria, no había trabajado el proceso social. Se llega, en Canadá se llega más por el lado judicial y acá más por el lado social, ¿o no?
la cuestión. Claro, exactamente. En 2001 un paciente va a los tribunales y pregunta puntualmente si él podía acceder al cannabis y le contesta el tribunal que estaba prohibido. Entonces el abogado dice, no fue la pregunta. O sea, mi paciente pregunta si se puede acceder. Y entonces la segunda respuesta es, convoquemos a la sociedad científica a ver qué contesta en este escenario. Y la sociedad científica contesta un poco como contestábamos en algún momento en Argentina. Señor, no hay evidencia para el uso. Entonces el tribunal vuelve a escuchar de parte del paciente, tampoco fue mi pregunta. Yo no pregunté estaba prohibido ni pregunté si había evidencia, pregunté si el Estado me podía proveer de un producto en base a cannabis para mi síntoma. Entonces, eso es lo que yo tomé de ese escenario, o sea, tomé puntualmente lo que preguntaba el paciente canadiense al Estado, que me pareció que era lo que seguramente en Argentina era el reclamo puntual. Claro. No la respuesta, porque la respuesta del Estado claramente que se repite en muchos países, esto no hay evidencia, esto está prohibido, pero no, de alguna forma no responde a lo que las familias plantean, que es primero acceder a un producto en base a cannabis y segundo que retroceda la legislación penal. Es un poco la demanda de Argentina de hace muchos años y de muchos países de la región también. ¿Y ahora en qué situación estamos en ese sentido? Nosotros seguimos, digamos, de alguna forma estancados en el proceso. Hay una ley de la medicina, hay una ley de la industria, y no hay una ley que contemple una mirada integral. Canadá, sin embargo, avanzó desde el uso medicinal, pasó por la industria y llegó al uso adulto irresponsable. O sea, lo tomó, pasó casi 18 años entre el 2001 y el 2018 que lo regula en integralidad. Un poco parecido a lo que hizo Uruguay. Claro, ¿no? Uruguay tiene que decir lo mismo. Sí, Argentina lo tiene todavía en esa discusión de lo medicinal y lo terapéutico, pero no creo que no se anima a discutir el escenario real que el Ministerio de Salud puntualmente hoy diría, si encontramos 300.000 ReproCan aprobados para uso medicinal del cannabis, el 80% de esas aprobaciones tienen que ver con el uso adulto responsable, donde es la excepción a la ley penal. Claro. Entonces, ahí uno puede hacer una mirada de qué consideramos salud, si para la salud pública un derecho vulnerado es un parte, digamos, de una forma de afectación de la salud, no de la salud como yo atiendo en mi consultorio, no que hago dolor, donde un paciente me pide cannabis para mejorar su sueño, su ansiedad, su dolor puntual. Aquí lo que está vulnerado es la mirada integral de la salud, donde el Estado debe asegurar que estén armonizados y protegidos los derechos. Claramente que en Argentina está vulnerado el derecho del consumidor. Claro. Qué audacia igual. Parece que hace 100 años y estamos hablando del 2014, ¿no? Pero tremendo, porque claro, hablar en ese momento y medicinalmente y qué compromiso el tuyo, porque sos prácticamente el abanderado, pionero en todo este tema, ¿o no? Pero básicamente cuando uno escucha las historias de las familias, ¿no? Atravesadas por este tipo de enfermedades tan complejas y como la familia de estos niños. Entonces cuando uno caminó un tiempo con esas mamás, le perdió el miedo a cualquier tipo de estigmatización y de un político que venía a plantear que esto era muy difícil por coyuntura política, que había miedos y temores porque esto podía tener una mirada negativa en distintos escenarios, ya sea de seguridad o de justicia. Las madres te lo resolvían rápidamente. Bueno, yo vivo este escenario hace 10 años y la verdad que el Estado nunca se hizo presente y todavía me manda la cana, me acuerdo a las mamás. Entonces uno decía, le perdés un poco el respeto a los procesos y entendés que la academia tiene que acompañar al que realmente necesita, y nosotros podíamos acompañar desde enseñar un sistema endocannabinoide, aprender a dosificar, pero claramente que, ya digo, en el fondo, cuando me acuerdo de una de las últimas exposiciones que yo hice donde se me preguntaba sistemáticamente sobre el sistema endógeno, yo dije, bueno, podemos seguir discutiendo mucho tiempo más sobre la ciencia y el sistema endógeno, pero Argentina aún tiene derechos sin resolver, o sea, creo que no amplió los derechos lo suficiente para después sí llegar a la discusión de la ciencia y del I+D del desarrollo de la industria. Primero tiene que discutir por qué no reconoce... Claro, sí, la base, la piedra fundamental, pues.
Totalmente, exactamente. ¿Por qué pensamos que se puede vulnerar derechos así como reconocemos derechos en el alcohólico, en el tabaquista, y los regulamos para que no genere un daño a terceros? ¿Y vos por qué crees por qué crees que con la marihuana hay esa demonización? Creo que hay una demonización porque la sociedad tiene grandes conocimientos sobre el proceso y la historia de la marihuana, pero también siempre creí que el prohibicionismo tiene un dato muy contundente con respecto a que es un gran negocio el prohibir. Prohibir le sube la apuesta a muchos escenarios. Argentina realmente que tiene... Claro, pero también se podía prohibir el qué sé yo, el tabaco, se podría prohibir el alcohol, se podrían prohibir las pastillas. Claro, por eso es lo que te está diciendo Marcelo. Claro. Bueno, totalmente. No, pero si es un negocio prohibir, ¿por qué no se prohíben las demás cosas y se demoniza solamente? Pero vos fíjate, si vos vas a la historia del alcohol y el tabaco, te vas a encontrar... Sí, pero tenemos que remontarnos a 100 años atrás. Bueno, que claramente esos 100 años atrás fueron cambiando los negocios. O sea, que claramente que las sustancias, dividir las sustancias en legales o ilegales, no tiene que ver con la salud. O sea, si vos te digo, ¿cuál es el que impacta más en salud pública? El alcohol. Ya te lo digo así. Claro, obvio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué basamos el prohibicionismo? ¿Nos lo basamos en la defensa del derecho a un tercero o lesión de un bien como la salud pública? Lo basamos en que hubo años de prohibicionismo donde de alguna forma se concentró violencia en determinados escenarios y tráficos, y los negocios seguramente fueron modificándose y se fue orientando, y los países más poderosos se pusieron de acuerdo en qué sustancias eran lícitas o ilícitas. No nos preguntaban a los médicos, a mí puntualmente que hago emergentología o que manejé una terapia intensiva, cuántas personas yo recibí lesionadas gravemente en su salud por un accidente automovilístico vinculado al alcohol y cuántos recibí yo por una intoxicación por cannabis. Si me hubiesen preguntado, la respuesta es muy fácil para mí. ¿Cuál es? Yo divido la sustancia, es que impacta más el alcohol que el cannabis, claramente, en la salud de una persona. Vamos a aprovecharte, Marcelo, entonces para difundir y dar a conocer ya más conceptualmente información más útil, ¿no? Por ejemplo, explícanos un poquito cómo funciona una vez que ingresa al organismo, supongamos, que prescribís aceite. Bueno, el cannabis tiene una particularidad que lo tiene también el sistema de los opioides, que tiene un sistema endógeno de receptores distribuido en todo el organismo, desde el cerebro hasta el tubo digestivo, el aparato cardiovascular, que tiene un sistema de receptores que recibe básicamente un ligando endógeno, o sea que nuestro organismo produce su propio endocannabis, llamémoslo así. Entonces, el cannabis externo lo que hace es va y ocupa esos receptores, entonces de alguna forma modula un sistema que está habitualmente modulado en forma por el propio organismo. Entonces, si yo modulo, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, hay una neurona que se encarga de inhibir a la que está descargándose en forma desmedida, que conduce a una convulsión. Bueno, esa neurona que modula, si está en menos, hay una descarga exagerada. Cuando yo le pongo cannabis a ese escenario, lo que hago es potenciar a la neurona inhibitoria de ese territorio, entonces ahí eso explicaría el efecto anticonvulsivo. Y eso te lo podría también explicar en el dolor. Si hay una neurona que está estimulada y genera una sensación dolorosa, hay una inhibitoria que intenta frenar ese escenario doloroso. Yo lo podría potenciar y modular con el cannabis exógeno porque estoy imitando al cannabis endógeno que intenta modular ese escenario. Ese es un poco el por qué fisiológicamente la mayor parte de las herramientas que nosotros usamos en la farmacología no inventan un proceso, sino que imitan un sistema. Bueno, el cannabis imita un sistema propio que se llama sistema endocannabinoide. Un poco sería la explicación. Bien, clarísima. ¿Y para qué otras condiciones médicas se puede utilizar? Bueno, básicamente trastornos del sueño, ansiedad, enfermedad inflamatoria intestinal, espasticidad, dolor crónico es muy importante, determinados síntomas del Parkinson. Si tenés 3 o 4 días, sigue, Marcelo, porque es más, solamente se podrían nombrar los que ya teníamos, tampoco tenemos pruebas porque tampoco nos permiten investigar porque es una droga prohibida, corregime, Marce, aparte es una fitoterapia, esto como yo lo hablaba ayer di una clase para medicina ayurvédica y entonces ellos estudian lo ancestral, la sabiduría central de una planta y cómo eso lo podemos traer aquí a la seguridad y eficacia demostrada por ensayo clínico.
claramente, si yo estudio el ibuprofeno, y esto íbamos a una discusión del principio del siglo XX. En el principio del siglo XX ya el cannabis tenía una muy buena prensa porque lo usaba la reina de Inglaterra para sus dolores. Lo usaba porque un médico de la India, un médico inglés en la India había traído esa herramienta de la India a Inglaterra y lo usaba la reina. Ahora, al principio del siglo XX, esa planta que había traído este médico compite contra los sintéticos, o sea, una planta que tiene muchos compuestos activos y efecto variable compite contra una sustancia purificada generada en el laboratorio y que produce un efecto a una determinada dosis. O sea, para los médicos es mucho más cómodo usar sustancias purificadas donde definimos dosis respuesta. O sea que el ibuprofeno 400 nosotros sabemos que lo vamos a usar cada 8 horas y la dosis media más o menos es de 1200 miligramos día. Bien. Ahora, si vos me das una planta que tiene 500 compuestos bioactivos, es mucho más complejo pensar y analizar el efecto y por qué en un paciente impacta de una forma, porque tiene los receptores de una forma distribuidos y en otros de otra. Claro. Entonces, esa medicina, ese paradigma médico de principio del siglo XX se ve alterado en ese escenario entonces el modelo médico hegemónico desplaza las plantas y ahí un poco entra la industria farmacéutica con productos purificados. A eso se le agrega a mediados de 1950 las leyes prohibicionistas como que intentaban regular sustancias prohibidas, movimientos contraculturales como el movimiento hippie, toda esa historia se mezcla. Entonces ahí hay una mezcla sociocultural con la ciencia donde se va a favor de las sustancias purificadas, la industria farmacéutica se desarrolla en ese sentido y la fitoterapia queda relegada a medicinas ancestrales, chamánicas, o medicina ayurvédica. Entonces hoy, pero ¿cuál es la ventaja que tendría hoy esa mirada ancestral? Que hoy no predomina un síntoma, o sea, los pacientes a mí no me acuden porque tienen solamente dolor, sino porque tienen dolor, ansiedad, insomnio y colopatía funcional. Entonces ahí yo no necesitaría un producto purificado para un síntoma, sino que me vendría mejor un producto o una herramienta terapéutica que tenga múltiples efectos y baja toxicidad. Eso es un poco lo que de alguna forma allana la fitoterapia, no solamente la canábica. La medicina ayurvédica habla de la ashwagandha, hay distintas estrategias integrales que salen de lo purificado y de alguna forma se vuelve a la fitoterapia como una herramienta que hoy se recupera en valor porque tiene múltiples compuestos activos y a baja toxicidad. El cannabis un poco está con la problemática que lo alcanza otra mirada que tiene que ver con la lucha contra las drogas y justificar determinadas violencias, digamos, de los estados. Pero si yo le saco ese escenario sociopolítico y lo evalúo como médico, lo que hace la planta de cannabis es que me acerca a mí a una mirada diferente de cómo yo recupero medicina ancestral y lo puedo traer a la realidad y aplicarle a un aprendizaje en la Facultad de Medicina para que el nuevo médico tenga esta herramienta de mirar las plantas como un amigo de determinados síntomas y no como el enemigo en la cátedra de adicciones, ¿no? Sí, como el palán. Pero también hay, saliendo un poquitito de salud, hay otro montón de usos para el cannabis. Las velas de las 3 calaveras era de cáñamo. O sea, hasta ese uso también, porque lo reemplaza el plástico. Hay un montón de sectores que se sienten atravesados comercialmente. Obviamente que el prioritario es la salud, pero hay otro montón de y desde lo médico, por lo que estás contando, exige como más estudio, más conciencia y por ahí más personalización, menos comodidad para el médico, digamos. Totalmente, es un tratamiento personalizado, se parece a los magistrales, o sea, yo tengo que hacer una estrategia terapéutica para este paciente que tengo frente. Habitualmente yo siempre doy el ejemplo, nosotros le ponemos 0,5 clonazepam a toda la familia Hernández, al abuelo y al nieto le pondríamos 0,5 clonazepam. No hacemos la distinción de la vivencia del niño, del adolescente y del abuelo, porque tenemos la dosificación pactada entre 0,5 y 2 miligramos. Ahora, si yo le quisiera aplicar una fitoterapia al niño, al adulto y al adulto mayor, tendría que hacerle un traje a medida que es mucho más complejo. Entonces, ¿qué tiempo es la consulta? ¿Cuánto se pone en valor la consulta? ¿Dónde va a conseguir el producto el paciente? O sea, nos desafía en complejidades de formación. A mí, yo fui puntualmente a Canadá porque yo entendía que en ese nuevo modelo médico que teníamos que tratar de desarrollar nuestra facultad, más humanizado, la fitoterapia, y claramente esta que era una fitoterapia prohibida, nos significaba un desafío mayor porque
de alguna forma esta mamá que pedía ayuda a la academia tenía que encontrar del otro lado un médico mucho más humanizado que se animara a discutir con un político, con un diputado que dijera, pero no hay evidencia, Marcelo, ¿desde cuándo yo puedo discutir evidencia científica con un abogado que tiene que saber de letra legislativa, tiene que saber cómo generar la regulación, pero sabría muy poco de un ensayo clínico o de qué síntomas se evalúan en la fibromialgia, ¿no? Entonces, pero estaba esa discusión, o sea, que el abogado se sentía con la posibilidad de desafiarme a mí en el Congreso de si por qué yo pensaba que esto podía servir o no, y yo decía, pero animate a regularla, si nadie te está diciendo que no hay poblaciones que podrían ser vulnerables y afectadas por un cannabis, como pasa con el alcohol, como pasa con la velocidad. O sea, hay que regularla, no significa legalizarla, regularla significa que vos buscás que la sustancia no genere un daño tercero. Esto que te decía yo, si vos venís manejando intoxicado por alcohol, te sacó el coche, no te mando la cana a tu casa. Si vos venís intoxicado por cannabis, te bajo del coche, no te mando a explotarte las plantas de tu casa. O sea, esa es la discusión, o sea, correr el escenario de lo que hace el prohibicionismo para discutir salud pública. La salud pública discute un bien a proteger, y dentro de los bienes a proteger en la salud pública están los derechos del paciente y los derechos del consumidor. Si yo tengo un consumo que va creciendo desde hace muchos años, tanto alcohol, tabaco como cannabis, mi política pública de salud tiene que apuntar a campañas de prevención de consumos o tener dispositivos clínicos para contener a aquel que tenga un usuario problemático. En ningún momento te mencionaría la policía, porque ¿qué tiene que ver la policía en este escenario? Entonces, Argentina tiene un problema en la legislación de salud mental, tiene un problema con muchos consumos, y claramente que el de cannabis lo resuelve desde la fuerza de seguridad. Entonces no es la herramienta adecuada. A lo bruto. Hablando mal y pronto, a lo bruto. Totalmente. Claro, se trata de educar, de concientizar, de difundir. Te iba a preguntar algo que ahora voy a cambiarla, la pregunta. Te iba a preguntar cómo diferenciar un buen aceite de uno trucho, pero en realidad por lo que vos estás diciendo, la pregunta tendría que ser cómo acceder a un buen asesoramiento para poder beneficiarse con el uso de estos medicamentos. Bueno, esto está bueno, muy buena pregunta, porque es una pregunta que uno se hace. Primero uno diría, ¿cómo elegí fue el aceite? Y yo digo, siempre esto lo digo en la Facultad de Medicina, yo no elijo el aceite, elijo bien el paciente. Antes de ayer una paciente con un trasplante renal, recién trasplantada por una insuficiencia renal por la diabetes, me viene con un aceite artesanal que podría tener una contaminación, porque los aceites, como son aceites, pueden tener contaminantes de hongos. Y de ella tenía 3 inmunosupresores. O sea, ella no era una buena candidata claramente a un aceite artesanal, porque si estaba contaminado el aceite, ella tenía una medicación que eran inmunosupresores y se podría perjudicar con ese aceite, pero no por el aceite en sí, sino porque ella es una inmunosuprimida. ¿Se entiende? Sí. Esa paciente no era buena candidata a una fitoterapia porque está inmunosuprimida. Ahora, si una paciente que no está inmunosuprimida y me consulta por una lumbalgia, un dolor lumbar, producto de que no relaja la noche y va a la cama contracturada y se levanta con dolor lumbar por una ciatalgia, esa es una buena paciente, porque la diferencia entre un aceite artesanal o un aceite de la farmacia purificada no tendría tanta trascendencia. Digo esto, pues digo, no solamente se define la calidad de los aceites, sino uno tiene que definir en qué paciente habría una oportunidad para una herramienta artesanal, o para cuándo uno requeriría el grado farma, el desarrollo de una farmacia. Eso nos pasa a los médicos sistemáticamente. O sea, tenemos que saber que cualquier herramienta terapéutica, se llame cannabis o se llame opioide o se llame ibupirac, tiene una oportunidad de acuerdo a lo que estamos queriendo analizar y impactar. La gente, ¿cuál es el problema de lo que era prohibido? La gente viene y te dice, yo vengo a usted porque quiero cannabis. Y yo le digo, pero es lo mismo que me dijeran, necesito antibiótico. ¿Cuál antibiótico? ¿Para qué? ¿Por ¿Y qué? para qué? Claro. Claro. Bueno, eso es producto del desconocimiento y de lo prohibido. Lo prohibido parece que es bueno o potente porque es prohibido. Y yo digo, está muy prohibido, pero no es muy potente el cannabis si yo lo comparara, por ejemplo, con los derivados de la morfina. Claro. Está muy prohibido uno y el otro está legalizado, pero la potencia es totalmente diferente. Entonces, hay que regularlo para que el médico pueda disponer y el paciente
paciente de la herramienta de calidad, poder conocer en miligramos por mililitro, que no tenga contaminante. Entonces ese es el aceite ideal para la mayor parte de los escenarios que usamos en vulnerables. O sea que pacientes vulnerables porque tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o tienen polifarmacia, usan muchos medicamentos que pueden interactuar, tendríamos que conocer los miligramos por mililitro de ese aceite y que no tenga contaminantes ni biológicos ni químicos. Entonces, la recomendación es como en todo, no se automedique. No, claro, pero claro, no se automedique, pero hay un escenario que uno tiene que reconocer que es lo que pasó con cannabis. El cannabis, como nosotros los médicos no sabíamos medicarlo, era el paciente que nos venía a decir, Marcelo, y yo podía usar cannabis, y yo que no sabía le decía, pero si esto está prohibido. Y te vuelvo a repetir lo que decían los canadienses, pero si yo no te pregunté, Marcelo, si estaba prohibido, te pregunté si a mí me puede mejorar el dolor. Ah, no, pero no hay evidencia. Bueno, Marcelo, pero no te pregunté si había evidencia. Te pregunté si me podría ser un analgésico que yo pueda usar en el tiempo, una crema local. Entonces, ese es el desafío, que no tiene que ver con que la automedicación, el cannabis o cualquier fitoterapia tiene que ver con el autocuidado. O sea, la gente hace determinada dieta y accede a determinadas fitoterapias desde el autocuidado. Ahora, el cannabis está atravesado por legislación penal, entonces la cosa cambia. Porque entonces ahí no estamos hablando de aloe vera, que claro. Si viene un paciente con una crema aloe vera yo no tendría problema, porque la aloe vera no aparece entre la lista de ALMAT de plantas prohibidas. El problema es que el cannabis está atravesado por la policía. Entonces, en ese escenario es que pensamos el ReproCan como una salida, de decir, bueno, vamos a tener que hacernos cargo como una política de salud, contener un derecho y que la indicación médica sea la que contiene ese escenario. Hoy que lo pienso años después, digo, quizás fue un exceso poner ese escenario, pero era el que necesitaba el 2020 para que Argentina dejara de alguna forma de esconder un consumo o de que fuera gente innecesariamente encausada o parada en una ruta y le tiraban los bolsos y todo un escenario de causas judiciales acumuladas cuando básicamente es un consumo, al igual que el tabaco, al igual que el alcohol, nada más que esta tiene un consumo prohibido. Entonces le estamos agregando un condimento al escenario. Había que sacarlo de la clandestinidad. Te hago una pregunta, porque generalmente la gente hoy hice ese comentario, cuando ya no encuentra en la medicina tradicional una respuesta, va al curandero, ¿no? a alguien así. Y generalmente recurren ahora al cannabis como la última alternativa después de haber probado todo. ¿Tenés esa sensación? Que si es Totalmente. así, si es así yo me formé con un americano que decía esto, que yo lo uso siempre en mis clases como última frase. ¿Cómo nos vamos a comportar los médicos cuando venga una señora desesperada, frustrada por la medicación que ya no le responde y que dice que hay una planta prohibida que podría darle una respuesta? Y entonces al final dice, nos deberíamos comportar como nos comportamos con cualquier otra herramienta terapéutica, o sea, sin prejuicios, sino decir, puede ser que le sirva en este escenario o puede ser que no le sirva, dependerá de qué es lo que estamos queriendo analizar, pero no lo prohibido, ni la expectativa desmedida, ni la desesperación y la frustración nos debería hacer a los médicos especular. Hoy ahí está famoso el médico canábico. Yo digo, ¿qué sería ser médico canábico? No, eso es una especulación de un médico que quiere sacar una ventaja diferenciándose de otro. Cuando alguien de alguna forma me presenta como médico canábico, yo me enojo mucho, digo, tengo casi 30 años de médico, he hecho un montón de cosas. Si yo me reconociera como médico canábico, eso sería una especulación mía. Ahora que un paciente diga, pero vos, Marcelo, te vi en un reportaje y hablaste de la planta, fantástico, porque eso es una cuestión de cómo me ve el paciente. Ahora, hay muchos pacientes que van a mi consulta y claramente se han llevado ansiolíticos, antidepresivos, otro tipo de analgésicos y algunos cannabis. O sea, no es una herramienta que le voy a poner a todos los pacientes porque me identifico como médico canábico o como médico naturista. Soy médico internista, profe de la facultad, que podría usar esa herramienta y otras más. Pero lo que sí me dolía de Argentina es que no tuviera una perspectiva de derecho, o sea, que no entendieran que lesionar un derecho genera insomnio, ansiedad y dolor. Eso es lo que me molestaba. No permitirte acceder a eso. Pensé en un médico ibuprofénico, una cosa así, ¿no? ¿Cómo nos ponen nombres extraños como para dejarnos ligados a algo que está mal? Pero voy a citar a alguien que querés mucho y conocés mucho, que se llama Candela Grossi, que es una mamá del autismo, y que un día dijo, era esto
o ser clandestina el resto de mi vida. Claro. Tengo que ser clandestina, no me importa. O sea, a Caro le teníamos que dar el aceite porque era lo único que funcionaba. Entonces, te llevan te invitan, te fuerzan o te tiran al vacío de la clandestinidad, tratando de salvar una vida, ¿no? Qué barbaridad eso de lo jurídico y la seguridad, todo mezclado. Qué desastre, qué buena cintura tenés, Marcelo, porque te tuviste que poner a pelear con varias cosas, no con una. Bueno, ahí tenés un personaje, como decís vos, que aprendió desde su propio dolor y generó un proceso de laburo. Y bueno, Candela hace unas cremas espectaculares. Ayer vi un paciente con una neuralgia puerpética, y la neuralgia puerpética es un dolor terrorífico en una región puntual donde se recorre el nervio, y muchas veces cuando le damos la vía oral no responde lo suficiente, y cuando usamos la crema tópica en el recorrido de la famosa culebrilla funciona mucho mejor. Obviamente ese medicamento en Argentina no está desarrollado, entonces uno tiene que recurrir a Candela para decirle al paciente: mirá, yo creo que la crema que podría de alguna forma mejorarte esa radiculopatía la hace muy bien Candela, y es muy seria y muy piola, ¿entendés? Porque todavía Argentina no tiene todas las formulaciones que corresponden tener como en el mundo para determinadas situaciones puntuales, como puede ser esto, una forma tópica con altas concentraciones de cannabinoides para mejorar la culebrilla, diría, para que realmente tenga una respuesta y le mejore la calidad de vida de un paciente que tenga una neuralgia puerpética. Hubo que recurrir a esa mamá que muchas veces acompañé en su lucha, y que yo sé que levanta el teléfono y aparece y dice: ¿cómo no? Le voy a dar una mano, pasale mi contacto, que sí, Marcelito. Bueno, y la comunidad médica se se está interesando en apropiarse de este conocimiento, ¿o tiene rechazo? Hoy un poco más. Hace 10 años era un desastre. O sea, hace 10 años yo tenía el aula magna llena en la Facultad de Medicina, tenía 2 médicos y 200 cultivadores. O sea, que claramente los que me iban a escuchar eran cultivadores, consumidores que querían aprender un poco más de la herramienta, porque en el barrio alguien ayudaban, aparte de consumir, ayudaban a alguien que la estaba pasando mal. Hoy di una capacitación para la Universidad de Jaureche y había 100 alumnos, ¿no? O sea, y eran médicos. Entonces, hoy ha ido cambiando. Bien. Pero bueno, han pasado más de 10 años. ¿Y el ciudadano común cómo podemos cooperar con esta causa? Para mí esto, comunicar adecuadamente, o sea, poner arriba de la mesa que si hay un uso para la industria y hay un uso medicinal, también claramente hay un uso adulto que es el que predomina. O sea que si uno analiza la sociedad de Canadá, tomamos como ejemplo, el mercado más grande que tiene el cannabis en Canadá no es el epiléptico refractario. O sea, no podemos hacer pensar que los que más consumen cannabis son niños de 5 años que están en una silla de ruedas. No, los que más consumen cannabis son adultos mayores que, así como antes consumían tabaco o alcohol, consumen cannabis y buscan en esto un bienestar, un estado de placer o de relajación cuando vienen de laburar. Bien, ese es el escenario del consumo. Después tenemos medicinalmente cosas puntuales que los médicos tenemos, los dolores neuropáticos, la espasticidad, la esclerosis múltiple, situaciones puntuales donde nos podemos ayudar de la herramienta, porque realmente encontramos un lugar, pero no poder pensar que la mayor parte de consumidores de Argentina tiene que ver con la epilepsia o con el dolor, sino que básicamente tiene que ver con que Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil tienen en el consumo de cannabis una herramienta para relajar, para buscar bienestar, para escuchar música, para hacer el amor. O sea, es un escenario de un consumo de recreativo, se dice. Total. Bueno, se llama uso adulto porque en el uso adulto uno debe ser responsable, y por ejemplo en Canadá el uso adulto se toma por encima de los 20 años para dejar fuera a los adolescentes y que no haya ahí en el neurodesarrollo un impacto negativo. O sea, se toma, por eso regular no significa decir no tiene ningún tipo de efecto adverso. Regular significa vamos a analizar cuáles son las poblaciones vulnerables, vamos a acompañar si hubiera un usuario problemático, vamos a regular si hay un intoxicado manejando y puede tener un accidente en el automovilístico, vamos a regular si alguien maneja una máquina de precisión y que intoxicado podría generar un daño mayor. Todo eso no significa liberar o legalizar, significa regular para no dañar la salud pública, que él viene a proteger. Comportarse responsablemente como gente adulta. Claro. Totalmente, pero eso requiere un debate adulto, o sea, no esconderlo al debate, o sea, no decir yo soy enfermo de no sé qué, por eso voy a buscar cannabis.
Y eso es un error para mí, y lo decía yo el otro día en el debate, eso hace que el legislador haya hecho una ley totalmente insuficiente porque no contempla en ningún momento el uso adulto y irresponsable. Marcelo, te agradecemos muchísimo todo lo que nos dijiste, el tiempo que nos dedicaste. Esperamos haber llegado a alguien que le sirva y te mandamos un beso grande. Gracias, Marcelo. Bloque de Así Quedamos. Me corrí un poquito para que se vea mi remera que está ahí en el respaldo de la silla del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata. Cannabis y Salud, de la Dirección de Medio Ambiente, conducida por una gente deliciosísima al frente, otro comprometido, Darío Andrinolo. Los chicos todos, Pita, no, toda la gente que está en esa cátedra, realmente gente comprometida, porque que seriamente está estudiando, difundiendo y facilitando la recuperación de esta planta para uso medicinal y uso recreativo. Adulto, te corrigió con adulto. Que recreativo es esa palabra que circula en internet que se me pegó. Que no fue menor la aclaración porque estaría dejando fuera. Toda la nota fue extraordinariamente útil e interesante. Estaría preservando los seres que están en pleno crecimiento para no enterar nada, ¿no? Claro. Así que... Sí, todas esas aclaraciones hay que tenerlas presentes también. Por eso, como decía él, hay que regular. Tal cual. Hay que regular. Como de la consigna de que es sin humo, pero no sin humo solamente por el humo, sino por el no verso. Por no vender humo. Y sí, claro, no vender humo, develar, correr las cortinas que nos velan, ¿no? Este bloque lo vamos a dedicar a tu padre, Daniel Leibar Loza. Sí, ¿Quién totalmente. Un chiflado. Que arreglaba lavarropas y heladeras y también cultivaba cannabis y también, ¿qué? Fue preso. Y también era prácticamente un indigente. Era prácticamente un indigente, porque un Robin Hood. Un curioso, un científico loco de esos que te aparecen y que se ponen a investigar lo que nadie quiere tocar, porque uno de los problemas que tiene el cannabis es que no se puede investigar porque está prohibido, entonces no lo puedo tener porque está prohibido, y entonces ¿cómo voy a investigar algo? Pero él investigaba igual. Sí. ¿Motivado por qué razón? Ajá. Fíjate ¿Se puede preguntar? Fíjate que hoy hablábamos de las generaciones, pegamos toda la vuelta a todo, ¿no? Estoy un poco fuerte, me parece. No, estás bárbaro. No. Gracias. Mirá, antes se te daba el palán y otro montón de cosas y te hacían tecitos viste, las abuelas se pasaban ese tipo de plantas. La mujer estaba en esa época más en la casa, otro tema ahora, si quieres. Y mi abuela, su lema, tenía asma. Y mi tío Gustavo y mi papá no podían salir los fines de semana, ya estaban en nuestra época, porque cuando tenía un episodio había que inyectarla, ya tenía parte de las venas destruida, todo un tema, y querían salir. Ahí una vecina vino con una plantita, la macetita, le dice, mira, hacerle un té con las hojas de esto. Y resulta que la abuela planchaba, dormía, no tenía ningún episodio asmático. Y no había que inyectarla ni nada. Entonces, el curioso, mi viejo, se puso a investigar un montón de cosas. Llegó hasta los egipcios. Era una plantita de cannabis. Era una plantita de cannabis. Pasó el tiempo y en un momento a mi viejo le decretan en el 2001 hepatitis múltiple agravada, que es una combinación de la B y la C.
y la cera como súper nueva, y lo primero que te dicen es anda a un psicólogo porque sabes que tenés fecha de vencimiento y tenés que ver cómo manejar toda esa situación. Lo segundo que te dicen es, mira, podés vivir 3 años, o sea, como que te diga mañana, podés vivir 3 años como con la vida que estás haciendo, o podés con tratamientos experimentales, o sea, hacer mi viejo hacía cobayo y yo le digo conejillo de India, ¿no? 8. Entonces mi viejo dijo, o vivo o duro. Una cosa es durar y otra cosa no, porque tenía que limitarse un montón de cosas, no hacer esto, no hacer lo otro. Y dijo, ya fue, ¿qué haces si te quedan 24 horas? ¿No? Y a un tratamiento experimental lo vivís. Y se acordó de este tema de la abuela y todo lo que había estado estudiando él y leyendo él, de los aztecas, los egipcios y África y esto y aquello, y se puso a investigar. Eso fue en el 2000, fines del 2000. 18 años vivió. Pero vivió. ¿Y cómo vivió? O sea, tomaba cerveza, vivía como quería y hacía lo que le parecía, realmente vivía el tipo. Entonces, ahí tenés un indicador de qué es lo que pasa y cuál es la información que me parece más importante que está faltando en el tema de cannabis. Vivenciar o conocer los resultados. Cuando vos ves que una nena le dice por primera vez mamá, te derretís, te pasa en situaciones comunes, no voy a decir normales porque no sé bien qué es normal, pero en situaciones comunes te dijo papá y lloramos todos. Imagínate, sí, eso contaba la madre de una nena de 7 años, ¿no? Que por primera vez te conecta visualmente, que te da abrazos, que ves que está, ¿no? Que no la ves como un ente. Claro. Una abuela nosotros, la abuela Magdalena, tenía artrosis múltiple deformante. Y ella quería llegar a los 90 años. Y tenía 86 y no podía subirse a un auto por una calle empedrada porque no la podías abrazar, no podía abrir una botella, tenía todas las manos, sí, era tremendo. Y le dimos con papá, no le dijimos que era cannabis, le dijimos que era un tratamiento natural hecho con mucho amor. Se lo dimos a la noche a Marta y a Richard, a la hija y al yerno, y se lo dieron. Y al otro día no se podían mover, le costaba un montón levantarse, le costaba un montón de cosas, y era una persona súper vital y súper alegre. Y al otro día, eso se lo dieron a la noche, al otro día, al mediodía, teléfono, o sea, se levantó, fue al teléfono, la llamó a Marta, la hija, y le dice, decile a Conquito que es maravilloso, estoy nueva. Y como era una abuela súper pícara y súper generosa y quería que todo el mundo esté contento, no le creímos mucho, ¿no? Entonces se fue Marta a visitarla y estaba acostado porque era el horario de la siesta, y se pusieron a hablar pavadas y le dice, ¿te acordabas de eso del hijo, viste, cuando hacías así con la pierna que te sentabas? Sí. Sí. Y nosotros, el abuelo o el tío nos decía, acostada, hacelo, hacía con la pierna así, nos decía calzón y pillato. Y Marta la miraba y le decía, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sí, calzón y pillato. Y en realidad lo que estaba haciendo era una persona que no se podía levantar el día anterior. Claro. A los 90 años festejamos su cumpleaños 90 y hacía trencito y bailaba. Y recuperó la sonrisa. Entonces, si vos ves eso en una persona, decir, ya está, muchachos, vamos a investigar, vamos a ver, los resultados están a la vista. Mi amigo el mono, ahora que hay un montón de cuestiones que limitan el tema de la quimioterapia y todo, desde la pandemia tiene cáncer de próstata. Y vino con la misma opción que mi papá, o sea, fecha de vencimiento, ciclista, un tipo recontractivo y recontra feliz también.
Y charlando con él logré más o menos, porque me vino a decir, ya está, yo voy a vivir y no me importa nada, no voy a hacer ningún tratamiento, ni me voy a quedar pelado, ni nada de nada. Digo, pero pará, porque con el cannabis la quimioterapia no tienes impacto, no se te cae el pelo, no tenés esos vómitos, no quedás súper debilitado. Confía, jamás haría algo que te haga mal, sos mi amigo. Y ya le iba a ir a decir a la hija que se abandonaba, digamos, o sea, se abandonaba a vivir, es un poco paradójico. Así que logramos hablar con él y empezó con el tratamiento y de hecho está genial sin prácticamente quimioterapia, ¿no? Y redujo la próstata, él vino con la sonda y con todo ese montón de cosas. Va a andar en bicicleta, no compite como competía antes, pero se va en bicicleta a Babio, se va en bicicleta a un montón de lugares. Recuperás la vida y eso no es una estampita y una cuestión de fe. Eso es cannabis, claro. Hay montones de testimonios así, de gente que ha dejado un montón de tengo un amigo hay que... testimonio, pero también hay evidencia. Claro, un amigo tenía fibromialgia, que es como un dolor de muelas, pero en el cerebro de modo permanente. Y le estaban dando 23 pastillas, y vino otro amigo más, y una persona súper rígida, estructurada, familia de descendencia militar, toda una cuestión de todo lo que te parezca que podía ser anti-cannabis, todos esos condimentos los tenía. Le hicimos la misma trampita que a la abuela Magdalena, le dijimos que era un tratamiento natural hecho con amor y que se fije que no le iba a hacer mal para nada. Eso se lo di, el aceite se lo llevó un domingo y el martes me llama al mediodía, me llama por teléfono para decirme, mirá, flaco, no sé qué me diste. Y yo dije, porque viste por ahí la sugestión te hace... no sé qué me diste, pero mi mujer hoy casi la mato. Y digo, ¿para dónde se la habrá disparado? Rarísimo, ¿no? Porque hace 6 años que no duermo ni 40 minutos y dormí 8 horas de corrido y venía con el espejito a ver si lo empañaba. Ay, pobrecita, claro. Dijo, claro. Ya está, ¿qué pasó? Claro. Y estamos hablando de 48 horas, ¿no? Y me dijo, así que ya dejé 20 pastillas. No, le dije, no. Pará, esto no es una pavada, habla con el médico, explicarle lo que estás haciendo. En vez de automedicarte, es autodesmedicarte. Claro. No se hacen las cosas así, todo tiene un impacto, es mucho tiempo. Habló con el médico, le dijo que iba a dejar las 20 pastillas. A los 15 días me llama. Volvemos al tema del tabú, ¿no? Y de la estigmatización. Escúchame, estoy muy irritable y no puedo dormir y ya no sé qué hacer. Y está bien, no tengo ningún dolor, pero no voy a suspender esto de cannabis. Digo, escucha, seamos lógicos. Llevas 6, 8 años, no sé, de 5, metiéndole 23 químicos distintos que no saben ni qué son al cuerpo, los acabás de dejar a todos. Un lapso te desintoxicaste. Claro, por un mes. ¿Y por qué le vas a echar la culpa al cannabis? O sea, el cuerpo te está pidiendo los químicos, ¿no? Estás teniendo un síndrome de abstinencia. Me hago totalmente responsable y si querés me voy a dormir con vos los 7 días que te digo. Pero haceme confiar y haceme este favor. Aguantate 7 días y explicarle a todo el mundo, incluyendo al médico, que vas a tener un episodio, porque yo si soy fumador de tabaco prácticamente compulsivo, no sé cuál sería mi reacción. Por ahí supongo que sería la misma como cualquier síndrome de abstinencia a, no sé, a la remolacha, no sé cómo será la cosa. Claro. Y a los 8 días me llamó y me dijo, no sé por qué no lo pensé por ahí, porque era lógico. El sentido común te llevaba para ahí, pero era más fuerte todo lo que nos vienen diciendo y había que dejar el cannabis, ¿no? Escúchame, nosotros podemos buscar en internet quién era el profesor Daniel Loza y nos enteramos rápidamente, pero nos quedan 3 minutos para que lo cuentes vos. Yo. Para que cuentes algo que vos quieras contar. Un disruptivo, un científico loco, un audaz. Que vivió acá en La Plata, que ayudó a muchísima gente. Totalmente. Que fue metido preso por hacer eso, que la gente lo fue a defender. Sí.
No sé cómo terminó eso. Sí, aparte de un allanamiento mal, hacía falta alguien para involucrar el aceite de cannabis con el narcotráfico, emparentarlo, y había que buscar un personaje. Y él tenía, esto es internacional, un canal, era youtuber, el viejo, de Quinto Elemento, le escribían hasta de Holanda y de un montón de lugares, porque lo que hacía era explicar. Tal cual, de hecho, el día que, después de caer en cana, eso fue lo tremendo, siempre digo que lo que lo mató a mi papá fueron, que le fallaron 3 órganos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque lo metieron en cana mal, le sacaron toda su posibilidad de automedicarse y de ayudar a la gente, lo mató la tristeza, venían nenas, abuelas a la puerta de casa y él no tenía cómo responder a eso. Y aparte de una tuberculosis que se agarró estando en cana y todo eso. Y el impacto no es solamente para él, el impacto es para todo el mundo. Mía todavía se acuerda, y era mi hija, la nieta de él, del impacto de haber metido al abuelo en cana y cómo respondió la sociedad y cómo respondió la gente que sí sabía de qué se trataba. Y el mismo día que fallece, el 31 de agosto del 18, Candela le aceptan al CONICET la investigación de cannabis, que es la primera investigación en Latinoamérica de la cepa de mi papá. Él generó una cepa que es la Quinto Elemento, con otro montón de plantas. Él experimentaba un montón de cosas todo el tiempo. De hecho, necesitaba, es estival la planta, y él tenía cosecha en verano, pero no le alcanzaba porque había mucha gente a la que él le hacía el aceite y necesitaba que también sea en invierno, así que sometió las plantas durante 4 años al frío y le hizo mutar, ¿no? Hay un montón de cosas del vacío, de cómo para no ser indoor. No, todo afuera era. La planta es eso, él era súper recontra así natural, y la tierra, y te explicaba cómo alimentar la tierra y cómo hacer esas cosas. De hecho, el día que falleció es el día nacional del canabicultores, latinoamericano. Sí, del canabicultor. Y bueno, con Marcelo compartimos, con esto cierro, con Marcelo compartimos un congreso en La Rioja, figuras recontra internacionales y con millones de credenciales, eminencias, y cerró el congreso con un paper que está investigando el CONICET sobre la cepa de mi papá, y lo que comentaban era que en Berlín no entendían cómo un indigente, un loco del mondongo de La Plata, había llegado a desarrollar semejante cosa en un país donde estaba todo tan prohibido. Claro. Y le parecía asombroso. Dijo, entonces necesitamos esa audacia, necesitamos la audacia de las organizaciones, de las personas que realmente saben que se necesita y saben la repercusión, y que están en contacto con eso. Las mamás... Candela Grossi es la gente común, una genia total, porque no solamente se quedó con eso y con su plantita en el fondo de la casa, se fue a investigar leyes, se fue a investigar seguridad, se iba a las cátedras de Marcelo. Mi viejo siempre decía lo mismo: ¿cuánto vale la salud de tu mamá? Hay cosas que le podés poner una etiqueta y un precio, pero molesta porque tenés el laboratorio en el fondo de tu casa, que era lo que hacían. Así empezó todo, ¿no? Le llevaron a la abuela cosa Zulema. Solidaria, y exactamente, por el placer de ayudar. Y el trueque, y claro. ¿viste? Y el conocer al otro, que era lo que también destacaba Marcelo, que bueno, más o menos tenés esto y te despacho, y tenés que conocerlo y charlarlo y preguntarle y cómo es, y si esa persona le haría bien o no le haría bien. Hay millones de formas que se conocen del aceite. La cepa de mi papá, la propiedad más loca es que no atiende algunas, las cepas son como las razas, ¿viste? Tenés perro y tenés marca Rottweiler y tenés marca Caniche Toy. Lo que hizo mi viejo fue integrar en una sola planta un montón de propiedades de otro montón
plantas. Resumía en una planta las propiedades de... Exactamente, entonces atendía. Así que un verdadero orgullo un abanico. argentino. Sí. Terminó sus días de una manera como suele ocurrir. Sí. Yo creo que la persecución, porque nadie tiene en cuenta el aspecto, el impacto psicológico de una persona que vive paranoica y perseguida. El artículo 19 de la Constitución te habilita que los hechos privados de la persona, yo si quiero poner en el fondo de mi casa una planta de sandía, ¿no? ¿Por qué no lo puedo tener? Esto es una planta. La aspirina viene del ácido acetilsalicílico, que también es una planta, y todas es esas una cosas. injusticia que encuadra en tantísimas otras que estamos acostumbrados y acostumbradas lamentablemente. Yo quiero abrazar, para cerrar esto, un abrazo gigante al que se la juega en todos los sentidos, en el que se la juega para sin hablar. Y un agradecimiento enorme. Y también a ustedes, chicos, que me han acompañado en este programa que ha sido espectacular. Pero yo vine, no vine por un Mercedes-Benz. No. Te Hoy quiero. hablamos a Gracias por dejarme Muy buenas compartir noches, este Maxi programa. Solís, y nos vemos el próximo jueves. A pedido del público y los vecinos, nos vamos retirando, pero volveremos la semana próxima. Buenas noches y el último, que pague la cuenta. Radio Tres Ciudades aclara que no se ha maltratado público, transeúntes, operadores ni amigos en la realización de este programa.